Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a crear un nuevo formulario que nos va a servir para crear nuevas referencias o agregar registros a nuestra base de datos, registros que se agregarán en las tablas. Antes de comenzar, vamos a dedicar un par de minutos al tema de diseño. Para ello vamos a ir a Vista Diseño y vamos a agregar un nuevo control que nos va a servir para organizar un poco mejor el tema de nuestros cuadros de texto y etiquetas. Para ello vamos a coger todos este cuadro de texto y etiquetas que tenemos en esta zona y los vamos a bajar un poquito más. Nos ponemos aquí mismo, pulsamos el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo creamos un cuadrado que agregue todos esos cuadros de texto y etiquetas, de tal manera que quedan todos seleccionados. Vamos a bajarlos un poquito más, aquí por lo menos, aquí yo creo que irá bien, y vamos a ir a los controles y vamos a buscar el cuadro de control cuadrado, que lo tenemos aquí, o rectángulo, mejor dicho. Lo cogemos y hacemos lo mismo, pulsamos el botón izquierdo y sin soltar englobamos esos cuadros de texto y etiquetas que hemos cogido antes. Los tenemos aquí y ahora soltamos. Y se nos crea un rectángulo alrededor de esos campos. Vamos a crear otro más aquí, pero en vez de cogerlo otra vez de aquí, de los controles, podemos hacer una cosa, es seleccionar el que ya tenemos, botón derecho y copiar. Vamos a copiar y aquí, botón derecho aquí mismo y damos a pegar. Y nos pone otro cuadro de las mismas dimensiones. Lo cogemos, lo arrastramos y lo colocamos más o menos debajo del otro para que englobe estos cuadros de textos y etiquetas que tenemos en medio. Vamos a poner uno más, botón derecho, pegar, nos pega otro y lo ponemos justo debajo del otro para que coja el cuadro de notas. Lo dejamos más o menos aquí. Bien, vamos a ver cómo nos ha quedado. Yo creo que incluso lo hemos alineado bien y todo, pero vamos a verlo. Vamos a guardar aquí, vamos a modo formulario y vemos esos tres rectángulos que lo que hace es englobarnos los cuadros y campos de texto para que quede como un poco mejor organizado. Bien, ya tenemos hecho esto. Vamos a ver una propiedad más del formulario. Vamos a venir aquí a vista y es que nosotros tenemos el formulario, si lo ejecutamos, vemos que las referencias aquí se han guardado de manera aleatoria. Podemos hacer que estas referencias que se nos presenten aquí en cada registro se presenten de manera organizada por orden alfabético, por ejemplo, por orden numérico en este caso. Aquí ya hemos llegado al final de la base de datos. Pues vamos a ir a ello, venimos a Vista Diseño, seleccionamos el formulario, ya lo tenemos, vamos a las hojas de propiedades y buscamos en formato la propiedad organizado por, creo que está en datos. Vamos a ver en datos, ordenar por, aquí está, ordenar por, la tenemos en datos. Pues nos ponemos aquí y le decimos que queremos ordenar nuestro formulario por el campo o el cuadro de texto referencia artículo, que es, vamos a ponerlo bien, que me he olvidado una E aquí, si no, no lo cogerá. No va a hacer distinción entre minúsculas y mayúsculas. Veis que yo aquí la tengo en minúscula, referencia empieza en minúscula y aquí empieza en mayúscula. Da igual, no hace distinción entre minúsculas y mayúsculas, pero sí si nos dejamos una letra. Ahora lo pone correctamente, referencia artículo. Vamos a guardar, ejecutamos el formulario y vemos que empezamos por el 101 y se van poniendo en orden de referencia. Si os acordáis, el segundo registro era el 400 y pico y ahora nos sale por orden de numeración 70 y ya no tenemos más. Bien, hemos visto pues cómo utilizar el rectángulo para organizar los campos y una propiedad más que la de organizar el formulario a través de uno de los cuadros de texto, en este caso el de referencia, creo que es el más importante. Bien, vamos a ver ahora cómo crear un nuevo formulario al que accederemos a partir de este a través de un botón de comando que lo colocaremos por aquí y cómo crear ese formulario que vamos a preparar para agregar nuevos registros a la base de datos. Pues de pronto cerramos podemos cerrar aquí, nos vamos al menú crear
y al grupo de formularios. Vamos a crear el formulario, pero esta vez no lo vamos a hacer a través del asistente de formularios, sino que lo haremos directamente a través de diseño del formulario. Pulsamos aquí y vemos que se nos crea un área de detalle del formulario. No tenemos ni cabecera de formulario ni pie de formulario. No nos van a hacer falta. Bien, vamos a modificar las propiedades de este formulario para adecuarlas de tal manera que podamos crear un formulario que nos sirva para agregar registros a la base de datos. Pulsamos aquí en formulario, tenemos aquí sus propiedades, vamos a empezar por las de formato. En título vamos a cambiar para que no aparezca formulario 1 y pondremos crear formulario. Vamos a seguir más abajo, vamos a ver, tenemos centrado automático. Vamos a decirle que sí para que cuando se abra quede centrado en el centro de la aplicación. Vamos a ver aquí estilo de bordes, también lo vamos a modificar y en vez de ajustable vamos a poner unos bordes finos para evitar, como sabéis, que el usuario pueda modificar el tamaño del formulario. Selectores de registro vamos a decirle que no los necesitamos y botones de navegación vamos a decirles que no. Es importante poner que no en los botones de navegación para que no nos salgan aquí abajo, ya que este formulario únicamente va a mostrar un registro, que es el de adición de registros. No tenemos que permitir que el usuario pueda ir a registros anteriores. Por lo tanto, tenemos que evitar que aquí aparezcan los botones de comando de navegación de registros. Aquí es importante poner que no. Seguimos más hacia abajo. Barras de desplazamiento vamos a decir que ninguna. Vamos a adecuar el ancho y el alto del formulario para que no tengan que aparecer. Cuadro de control le vamos a decir, bueno, cuadro de control, botón cerrar y botones de minimizar y maximizar, que son los que nos aparecen aquí arriba, vamos a decirle a todos que no, ya que nosotros mismos crearemos un botón de comando aquí que nos permitirá cerrar el formulario. Movible, le vamos a decir que sí, que sea movible. Doble clic y lo ponemos en movible. Seguimos viendo más propiedades y aquí no veo ninguna más de las que tengamos que utilizar. Vámonos a datos. Pulsamos la pestaña datos. Tenemos tipo record set será Dynaset para permitir modificar los cuadros de texto que tenemos en él. Recordad que Dynaset nos permite modificar y que Snapshot, que es aquí abajo, no nos permitiría modificar los cuadros de texto. Nosotros tenemos que poder modificarlos porque vamos a incluir datos para crear una nueva referencia. Seguimos, vamos a ver aquí, importante, entrada de datos, le tenemos que decir que sí. ¿Por qué? Porque cuando se abra el formulario se irá directamente al formulario, al registro de entrada de datos. Permitir agregar, le vamos a decir que sí, porque vamos a agregar un nuevo registro. Eliminación le decimos que no. Permitir ediciones sí, para poder modificar los registros. Y aquí no utilizaremos ninguna propiedad más. Nos vamos a ir a las de otras. Tenemos emergente, le vamos a decir que sí, va a ser un formulario emergente. Modal también, no vamos a permitir que el usuario pueda acceder a otro formulario mientras este esté abierto. Puede acceder a otros formularios siempre que cierre este de aquí. Luego, en ciclo, importante, en ciclo tenemos que poner registro activo, de tal manera que cuando vayamos tabulando en los cuadros de texto y lleguemos al último, al tabular no vayamos a un registro nuevo otra vez, sino que vayamos al mismo registro y al primer cuadro de texto que tengamos en él. No permitiremos salir del registro de adición que vamos a tener en el formulario, a no ser que cerremos el formulario. Siempre vamos a estar en ese mismo registro. Es para adicionar un registro a la base de datos de tabla artículos. Bien, nos queda menú contextual, que lo vamos a dejar en sí para poder trabajar en él, y lo demás, pues ya no hay ninguna propiedad más de las que hemos visto que tengamos que modificar. Vamos a guardar, le damos guardar, nos pide un nombre, el nombre es crear formulario, que es el que hemos puesto en el título, lo vamos a cambiar, vamos a ponerle for-crear registro, o artículo, le vamos a poner mejor, artículo, sin el acento, no pongo acentos, artículo en los nombres de objetos.
Bueno, for crear artículo, le vamos a decir que sí, lo tenemos aquí. Vamos a ir otra vez a formato y aquí se nos ha cambiado el título. Vamos a volver a poner el que teníamos, que era crear artículo. Eso es lo que tenemos que poner. Vale, lo tenemos así, le damos a guardar, ejecutamos en modo formulario y aquí lo tenemos, el formulario crear artículo. Bien, ya tenemos el formulario. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es añadir los campos de las diferentes tablas que queramos introducir dentro de este formulario. Bien, vamos a ir a vista diseño, aquí lo tenemos, y vamos a ir ahora a agregar campos existentes. Pulsamos el botón de comando y aquí nos salen las tablas que tenemos creadas y de las cuales podremos escoger los campos que queramos para introducirlos en el formulario. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es crear, como hemos dicho, un formulario para la creación de nuevas referencias o de nuevos artículos, por lo tanto, abriremos aquí en el signo más en la tabla artículos. ¿Qué campos vamos a escoger? Pues todos aquellos que nos permitan crear un nuevo artículo. Vamos a dejar de lado los campos que hacen referencia a actualizaciones de datos a través de del ejercicio de la propia aplicación, como puede ser, por ejemplo, el campo stock. El campo stock no es un campo que nosotros tengamos que modificar de ninguna manera. El campo stock se modifica a través de las entradas y salidas de artículos en el almacén. O sea que nosotros no podemos tocar ese campo stock. A la hora de crear un artículo sí que utilizaremos, por ejemplo, la referencia del artículo. Pulsamos doble clic y se nos añade en el campo. Nosotros crearemos una referencia y por lo tanto tendremos que introducir ese dato. También tendremos que darle una descripción. Por lo tanto, vamos a darle aquí doble clic y se nos añade. Igualmente tendremos que incluirlo en una categoría que nosotros decidamos. Por lo tanto, doble clic y se nos añade el campo categoría. Observar que se nos añade un cuadro de lista, porque así está en la tabla de artículo. Veis que está heredando las propiedades del campo categoría. Seguimos con el PVP artículo. También tendremos que incluirlo porque tendremos que darle un precio. Doble clic y se nos incluye. Descuento también tendremos que indicarle qué descuento nos hace el proveedor en ese artículo. Doble clic y se nos incluye. Veis que también es un tipo de cuadro de lista que nos va a permitir escoger entre varios descuentos que haya creados en la tabla de descuentos. Está heredando las propiedades del campo artículos que tenemos aquí. Tenemos coste artículo. Coste artículo es un campo calculado. Si recordáis, se calcula a través de PVP y el descuento que se aplica. Lo vamos a incluir, pero a modo de información. No vamos a tener que escribir nada en él. Le vamos a dar doble clic y lo vamos a poner aparte. Lo pondremos por de pronto, vamos a cogerlo y lo vamos a colocar por aquí arriba, por de pronto. Ubicación de artículo, también podemos darle una ubicación a la vez que lo creamos. Doble clic, ahí la tenemos. Alta artículo, también lo vamos a incluir a modo de información, porque la alta del artículo es un campo que se rellena de manera automática a través de la función que pusimos, la función ahora, y nos da la fecha del momento en que estamos creando este registro. O sea que lo pondremos también aparte. Será un campo que se autorrellene por él mismo. Seguimos aquí. Última venta del artículo, no, porque esto correspondería a un dato que se rellenaría cuando se haga una venta a través de una factura del artículo. Sí que vamos a poner nota artículo, porque así nos permitirá poner alguna nota referente a ese artículo, algún detalle, y realmente ningún campo más de la tabla artículo. Sí que vamos a incluir de la tabla categoría el IVA también a modo de información, porque el IVA, recordar que cada categoría tiene asociada un IVA. Cuando nosotros escojamos una categoría se nos informará de qué IVA va a tener este artículo. Por tanto, aquí en IVA vamos a hacer doble clic y se nos pone aquí. Veis que también es un campo que se puede escoger sobre los IVA, pero lo vamos a poner como un campo meramente informativo, por lo cual no podremos modificarlo. Bloquearemos este campo, ya veremos luego cómo hacerlo. Vamos a ponerlo también aparte. Bien, y ya tenemos todos los campos que vamos a utilizar para crear un artículo. Podemos cerrar aquí y lo que vamos a hacer ahora es organizarlos un poco. Pues ya hemos colocado los cuadros de texto dentro del formulario crear artículo. Lo hemos hecho fuera de vídeo para que no nos lleve mucho tiempo la duración de este vídeo.
Yo lo he hecho de esta manera, lo voy a explicar un poco. He puesto en la parte superior la fecha de alta del artículo, luego como campo principal o cuadro de texto principal la referencia del artículo, que la he puesto en un color granate. Tenemos la descripción, que la he puesto más larga. He puesto la categoría y el IVA al lado para que podamos escoger una categoría y nos dé información sobre el IVA. Que ahora que estoy viendo, aquí hemos puesto el IVA correspondiente al que tiene cuadro de lista y quizás no sea, bueno, lo modificaremos ahora después y lo explicaré un poco. Creo que aquí será más conveniente coger otro campo de IVA, que no el de la tabla categoría. Tenemos el PVP artículo, el descuento que se le va a aplicar a ese PVP y al lado hemos puesto como campo informativo también el coste del artículo, que sabemos que es un campo calculado de la tabla artículos y que nos dará el PVP menos ese descuento. Hemos puesto también la ubicación y al cuadro de texto de nota pues lo he hecho un poco más ancho para poder poner una información adicional sobre el registro. Con todos estos datos ya podremos crear nuevas referencias en nuestra base de datos. Bien, vamos a modificar este campo. Como os dije, este es un campo que hemos cogido. Si vamos a diseño de formulario y vamos a agregar campos existentes, es el campo IVA que tenemos aquí. Y es un campo que tiene un cuadro de lista. Y este dato lo coge realmente de aquí, del tipo de IVA que tenemos en esta tabla. Es más conveniente poner este porque este nos va a dar un IVA, un cuadro de texto con un IVA informativo. En cambio este nos va a permitir extender y ver todos los descuentos, aunque aquí nos salga el IVA correspondiente a la categoría. Vamos a quitarlo, lo suprimimos con la tecla de suprimir, lo podemos quitar y vamos a hacer doble clic sobre este. Creo que este va a ser más conveniente. Lo vamos a poner al lado de categoría igual, lo vamos a hacer más estrecho, no hace falta que sea tan ancho para un descuento. Vamos a poner la etiqueta justo al lado y vamos a igualarlo con este en altura. Lo vamos a poner alinear, vamos a ir a organizar, alinear abajo y ya está a la misma altura. Bien, y ahora vamos a alinearlo con este de aquí arriba. Vamos a coger con este y vamos a alinear a la izquierda. No, vamos a moverlo un poco para adentro primero, si no nos va a mover el de arriba. Lo movemos hacia adentro y ahora sí. Ahora podemos poner aquí los dos y alinear a la derecha. Vale, ahí está. Corremos un poco la etiqueta y ya estará todo. Pues ahí lo tenemos. Bien. Ya tenemos todos los campos convertidos en cuadro de texto que vamos a editar para crear nuevas referencias. Vamos a ver que estos tres campos que tenemos aquí, estos tres cuadros de texto, son informativos. Este puso la tecla control, este de aquí y este de aquí, porque este se va a crear de manera automática con la función ahora. Este es un IVA que va a recoger según la categoría que aquí pongamos. Y este es un coste de artículo que se va a calcular sobre el descuento y el PVP. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que estos campos no los podamos modificar nosotros, que solamente podamos agregar datos en los demás campos y estos no se puedan modificar. Por lo tanto, vamos a ir a la hoja de propiedades, vamos a ir al diseño formulario, hoja de propiedades, tenemos una multiselección, nos vamos a datos y aquí tenemos habilitados o bloqueados. Los vamos a dejar sin habilitar, le vamos a decir que no van a estar habilitados. Y aparte le vamos a decir que sí van a estar bloqueados. De esta manera no podremos ni modificar sus datos, ni siquiera entrar dentro del cuadro de texto para poder modificarlos. Bien, ya los dejamos así, vamos a guardar, vamos a ejecutar en modo formulario, y ahí lo tenemos. Vamos a crear una referencia, por ejemplo, vamos a poner la referencia, no la inventamos, 12, como veis nos sale la máscara que viene heredada de la tabla artículos, 12, 125, 01, F. Por ejemplo, le doy intro y como veis ya nos da aquí una fecha que es la de la que nos devuelve la función ahora y que es la fecha del día actual, que es en el día que se crea esta referencia. Vamos a ponerle una descripción, vamos a decir que esto es por ejemplo un tubo de escape, como veis le escribo en minúscula, pero cuando le doy a intro
se pone en mayúsculas, que es otra propiedad que se hereda de la tabla artículos del campo de descripción artículo. Vamos a poner una categoría, vamos a poner la categoría motor y como vemos aquí nos da el dato del IVA que va a tener este artículo, que es el que tiene asociado la categoría motor, el 21%. Este dato, si veis, yo intento entrar y no me deja, porque lo he bloqueado, no puedo entrar en él. Igual que aquí la fecha, no la puedo modificar, no nos deja, solamente podemos modificar los cuadros de texto que tenemos en este lado. Vamos a ponerle un precio, vamos a poner que este tubo de escape vale 123,32. Pulsamos intro y vamos a ponerle aquí un descuento, vamos a ponerle un 25. Como veis aquí nos da el coste y es un campo informativo, tampoco puedo entrar en él. Vamos a darle una ubicación, 10.12.01.25 y ponemos una nota, por ejemplo, marca, aquí sí que no va a haber mayúsculas, no va a transformar en mayúsculas, lo dejamos para que se escribiera en el mismo tipo de letra que ponga el usuario y pondremos marca foros, que es una marca de tubo de escapes, por ejemplo. Y ya tenemos creada nuestra referencia, pero ahora nos falta incluirla a la base de datos. Por lo tanto, vamos a tener que crear un botón para incluir la referencia en la base de datos, para grabarla, ya que si nos ponemos en el último cuadro de texto y le damos intro, no vamos a ir a un nuevo registro, con lo cual se grabaría, sino que volvemos al primer campo. Como veis, no podemos salir de aquí, a no ser que lo hagamos con la tecla de grabar o con una tecla de salida, con un botón de comando de salida. Vamos a ir pues a diseño y vamos a crear esos botones de comando. Vamos a vista diseño, aquí lo tenemos, y vamos a crear el botón de comando para cerrar el formulario sin grabar la referencia. Entonces nos vamos a controles, nos vamos a botón de comando, aquí lo tenemos, lo colocamos aquí lo tenemos. Vamos a hacer una operación con formularios, aquí está, y será cerrar formulario. Vamos a siguiente, y en este caso, en vez de coger la puertecita, voy a coger el stop. Lo marco aquí, y ahora le pongo un nombre, y el nombre va a ser BT anular. Anular la creación de la referencia. Le voy a dar a finalizar, y aquí lo tengo. Lo tengo marcado, y aquí tengo el campo, el cuadro de comando BT anular. Bien, con este cerraremos el formulario. Vamos a ver que funcione. Aquí lo tenemos el botón aquí abajo. Si le damos, pues nos dice si desea guardar los cambios, le vamos a decir que sí. Pero cuando entremos, simplemente dándole aquí, se nos cerrará el formulario. Bien, vamos a volver a entrar en vista diseño y ahora vamos a crear un botón de comando que va a ser el de guardar registros. Vamos a ver que este botón de comando no nos va a ser suficiente. Y vamos a explicar y ver cómo están actuando estos botones de comando. Vamos a crear primero ese otro botón de comando, lo vamos a crear aquí al lado. Lo ponemos aquí. Vamos a hacer operaciones con registros. Y vamos a hacer guardar registro, que va a ser este de aquí, va a guardar el registro. Le vamos a dar a siguiente, vamos a dejar esa imagen, tenemos esta otra, vamos a poner la de casilla de verificación, así tendremos la X y casilla de verificación. Vamos a dar a siguiente y aquí le pondremos BT guardar, por ejemplo. Vamos a darle a finalizar. Y ahí tenemos el botón de comando. Vamos a poner los dos más o menos a la misma altura y los tenemos para guardar la referencia o salir sin guardarla. Bien, vamos a comprobar. Vamos a darle aquí primero, antes de nada vamos a guardar, para que no nos diga otra vez el cuadro si queremos guardar o no. Vamos a abrir la tabla de artículos. Aquí la tenemos. Y vamos a ejecutar este formulario en modo formulario. Vamos a darle dos veces aquí y ahí lo tenemos en modo formulario con la tabla detrás. Vamos a ver a la hora de guardar si realmente se guarda aquí la referencia o no. Vamos a crear una referencia 12.145.01G. Vamos a poner que es un tubo de escape. Vamos a poner la categoría motor. Un precio 123,25 y un descuento.
30%, por ejemplo. No vamos a darle ubicación ni notas. Vamos a darle aquí a verificar de guardar. Le damos aquí guardar registro y se ha guardado el registro. Sin embargo, aquí en la tabla no se ha guardado. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a cerrar aquí. Cerrar. Y vamos a hacer algo aquí, que es actualizar la base de datos. Le damos aquí a actualizar y como veis, ahora sí que nos sale ahí, tubo de escape. Como vemos, para que nos salgan los registros hay que actualizar la base de datos. No es suficiente con guardar el registro. Por lo tanto, tendremos que modificar este botón de guardar el registro, porque a la vez que guarde el registro también nos va a tener que actualizar la base de datos. Y a la vez que nos actualice la base de datos, vamos a tener que retornar al formulario artículo y entrar, vamos a poner un diseño, y entrar en la referencia de artículo que acabamos de crear. Tendrá que buscarla y ponernos en esa referencia de artículo. Son varias funciones que se tienen que hacer y el botón de comando de guardar registros no es suficiente. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener que entrar en programación en VBA. Vamos a ver cómo está funcionando los botones de comando. Cada vez que yo pulso un botón de comando, estoy generando un evento, estoy generando una acción. Y ese evento es el evento clic. Cuando yo pulso este botón de comando, genero el evento clic sobre el botón de comando guardar, pt guardar. Y cuando lo pulso sobre este botón de comando, estoy generando el evento clic sobre el botón anular. Si veis aquí, tenemos los eventos. Si pulsamos en eventos, ahora estamos en el botón anular, vemos que aquí tenemos todos los eventos que pueden hacerse sobre este objeto. Y el primero de todo es al hacer clic sobre este objeto, sobre el botón vete a anular. Y vemos que tenemos una macro incrustada. Cada vez que nosotros generamos un evento, se llama al evento al hacer clic y podemos asociarle un procedimiento para que se ejecute. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar cada vez que se produzca ese evento. En este caso, el procedimiento o el conjunto de instrucciones viene dado por una macro. Si pulsamos los botones de comando, veremos que accedemos a la macro vete a anular del formulario for crear artículo. Vete a anular y el evento al hacer clic. ¿Y qué macro estamos generando? Estamos generando la macro cerrar ventana. Nos dice aquí cierra la ventana específica o la ventana activa, que es lo que está haciendo, cerrar la ventana activa. Con el botón de comando vete a guardar, pues lo mismo. Tenemos aquí al hacer clic y hay una macro incrustada. Tenemos aquí los botones suspensivos, le damos y vemos que aquí lo que hace es guardar registro. Hace un comando que es guardar registro. Estas instrucciones son instrucciones de por si hay errores. Pero en este caso lo que hace es guardar el registro. Todas estas macros se han generado de manera automática cuando nosotros hemos utilizado el generador de botones de comando. Pero, como hemos dicho, en este caso, la instrucción guardar no nos va a ser suficiente. Por lo tanto, tendremos que en este botón de comando cambiar la macro incrustada por un procedimiento o evento. Si yo pulso aquí ahora y me voy a los botones de comando, veremos que se nos abre la hoja o la pantalla de Visual Basic para aplicaciones. Es VBA. Visual Basic para aplicaciones tiene las iniciales VBA. Y es el lenguaje de programación que vamos a utilizar para crear esas funciones adicionales que no nos dan los botones de comando a través del generador de botones de comando. Como veis aquí tenemos private sub hace referencia a una subrutina o conjunto de instrucciones, a un procedimiento, y hace referencia al botón vete guardar y a su evento clic. Todas las instrucciones que nosotros pongamos entre esta cabecera que tenemos aquí y la de end sub, que quiere decir terminar o fin de la subrutina, todas las instrucciones que nosotros pongamos aquí son las que se van a ejecutar cada vez que se produzca el evento clic sobre el botón de comando vete guardar. Eso lo veremos en los siguientes vídeos. Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a cerrar esto. Cerramos esto y guardamos los cambios. Cerramos aquí la tabla. Y vamos a for artículos. Vamos a ir a la vista diseño. Y vamos a crear un botón de comando aquí que nos va a llevar al formulario crear artículo.
Lo vamos a crear aquí, ponemos un botón de comando, lo ponemos aquí, por de pronto. Vamos a ir a operaciones con formulario, abrir formulario, es esta primera, siguiente. Ahora nos dice qué formulario vamos a abrir el formulario for crear artículo, siguiente. Nos dice si queremos abrir el formulario y buscar unos datos específicos o abrir el formulario y mostrar todos los registros. Podemos dejarlo aquí abajo. Vamos a darle a siguiente. Ahora nos dice si queremos poner esta imagen a un texto. Vamos a poner un texto y vamos a poner el texto crear artículo. Y delante de la C le voy a poner el signo ampersand. De tal manera que veis que aquí debajo de la C se ha puesto una rayita. Eso es un atajo para poder acceder al formulario crear artículo. O sea, si yo pulso Alt y la C, también accederemos, haremos la misma función que si pulsamos el botón de comando. Vamos a darle a siguiente. Nos dice que le demos un nombre, le vamos a dar el nombre BT crear artículo. Ahí está. Vamos a darle a finalizar. Y aquí nos lo crea. Lo vamos a dejar por de pronto así de grande, pero ya lo haremos un poco más estrecho. Vamos a guardar. Vamos al formulario, en modo formulario. Vemos que tenemos el botón y cuando yo lo pulse, se nos abre nuestro formulario para crear el artículo. Y aquí lo podemos cerrar y volvemos al formulario del artículo. Lo que pretendemos es que cuando creemos un artículo y le demos al botón que tenemos aquí, que ahora no va a hacer nada porque en el procedimiento no hemos puesto ninguna instrucción, que cuando le demos a este botón, primero que guarde el registro. Segundo, que compruebe también que hemos puesto los datos mínimos que necesitamos para crear un artículo. Tercero, que cuando haya guardado el artículo, este formulario se cierre, sin tener que pulsar nosotros este botón. Y a la vez que en el formulario principal, que es el de artículos, aquí ya nos aparezca el artículo que acabamos de crear. Todo eso lo tendremos que hacer, como hemos dicho antes, a través de código VBA. Así que a partir del próximo vídeo ya empezaremos a programar en VBA, veremos una presentación generalizada de lo que es VBA. Como dije, los que hayan hecho el curso de VBA Excel lo van a captar más rápido porque en el curso de VBA Excel incidimos más en la programación en VBA, en esta no lo vamos a dejar de lado, vamos a explicar paso por paso cada instrucción, pero no vamos a incidir tanto como en el otro curso. No va a ser complicado para nadie, aunque no haya programado nunca en VBA. Lo van a entender fácilmente. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros.